ponen fe a ciertas acciones. La confirmación desde el punto de vista jurídico es un acto jurídico unilateral a través del cual se hace desaparecer los vicios de nulidad del que adolecía, ¿no es cierto?, del que adolecía determinado acto o contrato. Pues la confirmación es un acto jurídico unilateral. Con ese instrumento hacemos desaparecer los vicios de anulabilidad que tenía un determinado acto. Vicios de anulabilidad. Entonces, ¿qué más puede ser acto jurídico unilateral frente a la obligación? La ratificación. La ratificación no es dar veneno a las ratas tampoco. La ratificación, ¿no es cierto?, es una figura jurídica, ¿no es cierto?, en virtud del cual, ¿no es cierto?, se da por bien hecho en el plazo de 3 días desde el momento en que tercera persona hace un acto jurídico a nombre de alguien cuyo nombre lo dirá después. Entonces, en ese plazo de 3 días, ese alguien cuyo nombre se dirá después tiene que aparecer personalmente, indicando que él es el que se va a beneficiar con el acto jurídico, o entregarle un poder, ¿no es cierto? Ahí intervienen ustedes, o en las subastas públicas, por ejemplo, notario, que actúan como martilleros. El Código Procesal dice martilleros, pero cuando lean martilleros, pues no las martilleros, los notarios del público. Si alguien viene y dice, me adjudico, Jaime Mani se adjudica, y digo, para ser notario, hago constar que, si bien consta la adjudicación Jaime Mani, hago constar, es para una persona cuyo nombre diré después. El notario dirá, bueno, pero Jaime Mani, pero el nombre que dirá que se le da al adjudicatario tiene plazo de 3 días, ¿sí? Entonces, con poder o personalmente. Esa es la ratificación, un acto jurídico unilateral en virtud del cual se da por bien hecho el acto jurídico realizado por tercera persona sin contar con ningún poder, ningún mandato, pero dándose bien por bien hecho en el plazo de 3 días o dentro del plazo de 3 días. Eso en cuanto a actos jurídicos unilaterales que son fuente de obligaciones. Sigamos. Hemos dicho que las fuentes de las obligaciones son los actos y los hechos. Ya hemos visto los actos. Ahora veamos fuentes de obligaciones que son los hechos. El enriquecimiento ilegítimo, artículo 961, ¿no es cierto?, o conocido como enriquecimiento sin causa. Entonces, el fundamento está acá de que el patrimonio que ingrese a las personas tiene que tener un fundamento, pero lícitamente justificado. ¿No? Lícitamente justificado. Entonces, ahí, justamente en materia penal, ingresa la investigación de fortunas, ¿no? Y usted, ¿cómo aparece pues con 2 casas tan lindas? ¿No? Trabajo duro. ¿Y dónde trabaja? Soy catedrático. ¿Y cuánto gana? No ganan 3.000 bolivianos, 6.000 bolivianos, sumar las cátedras, pues usted gana mensualmente 9.000 bolivianos, paga pensiones de sus colegios. ¿Y de cómo con esta casa nos está investigando? Enriquecimiento ilegítimo. En la vía, ¿no es cierto?, en la vía civil, el enriquecimiento ilegítimo, cuando el patrimonio de terceras personas ingresa al patrimonio de otra persona. Pero esta persona en la vía civil, ojo, ¿no es cierto?, lo hace sin querer dañar el patrimonio de otra persona, pensando que evidentemente es lícito, pero no es. Entonces, tiene que restituir, está obligado a restituir, ¿no es cierto?, ese enriquecimiento sin causa. Es decir, cuando no se prueba dolo, pero además cuando se prueba dolo, va a la vía penal. Entonces, hechos jurídicos. 2. El pago de lo no debido o pago de lo indebido, como está en el artículo 963. Si yo pago a una persona creyendo que es mi acreedor, homónimos o poderes evocados, ahí ocurre este tema. Yo sé que es el apoderado y siempre ahí lo voy pagando, pero resulta que lo tienes abocado y el otro lado sigue recibiendo, ¿sí? Y entonces esta persona que ha recibido con sus poderes abocado tiene una obligación, ¿no es cierto?, porque he pagado lo indebido y esta persona está obligada
fuente de la obligación, pago de lo indebido. Otro, la gestión de negocios ajenos. Resulta que, en estos temas se genera en virtud de la confianza que se puede tener con ciertas personas con las que trabajamos. De tal manera que si nos ausentamos por alguna situación o me encuentro impedido o inconsciente por cierta situación y hay una emergencia de que el negocio, el contrato, la actividad que estamos realizando tenga que continuar, puede ser que las personas allegadas de buena fe continúen con el negocio, realicen la operación jurídica, pero tiene que ser una operación jurídica que favorezca al que se encuentre inconsciente, al que se encuentra ausente, etc. No que le disfrute, tiene que ser que favorezca. Entonces, cuando lo ha hecho así, sin contar con la autorización, con poder, con nada, ¿cierto?, se encuentra obligado a continuar con ese negocio que ha comenzado. No puede ser que lo haya comenzado y después diga, como no tengo poder, como no me he dicho nada, me voy. No, ya se encuentra ligado, ya se encuentra obligado a terminar, a comportarse como un buen padre de familia para culminar el negocio. Y evidentemente, si se comprueba que se sobró la parte que está inconsciente, ausente, está obligado evidentemente a reconocer las obligaciones a las que se ha comprometido el gestor de negocios ajenos e incluso a restituir gastos justos y necesarios que haya realizado. Lo que tiene que quedar acá es de que, ¿no es cierto?, la gestión de negocios ajenos es otra fuente, ¿no?, de las obligaciones, pero es una fuente de hechos jurídicos. Otro, los hechos ilícitos, artículo 984. En cuanto a los hechos ilícitos, no ilícitos penales, ojo, pero puede ser penal también, pero vamos a los civiles. Los hechos ilícitos son actividades, acontecimientos que la persona lo realiza sin querer, en materia civil, provocar ningún daño, pero lo provoca. Hay una apotegma de carácter jurídico, ¿no es cierto?, que la Potier desde la doctrina francesa ha acuñado en materia de responsabilidad civil, que ahora se conoce como derecho de daño, ¿no es cierto? Todo aquel que causa daño debe ser pagado, ¿cierto?, ¿no? Todo aquel que causa daño debe ser pagado. En ese caso, si por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos ahí, les decía el otro día, una casa, y la casa, bueno, sin querer, no hemos hecho una mantención que corresponda a las tejas, a la puerta, la misma se cae y provoca un accidente. No puedo decir, pero yo no estaba pasando, yo no sé de cómo se cae. He salido a sonar a la puerta. No, entonces tendrá que comprobarse un poco que no eres propietario y que la teja cayó sobre la cabeza, que la puerta se cayó sobre el transeúnte. Ahí nace la responsabilidad por cosas. Es responsabilidad por animales, responsabilidad por cosas, responsabilidad por los menores de edad, responsabilidad de los docentes respecto de sus pupilos. Los docentes, ¿cuándo? Cuando están bajo su vigilancia. En este momento, cuando está bajo la vigilancia en este momento, ¿no? Y si yo les dijera en este momento, consecuentemente, según tal doctrina, usted tiene que ponerle un puñal en la garganta. Hágalo. Yo estoy dirigiendo la actividad. Se expone, ¿cierto?, que nunca pase, evidentemente, ¿no es cierto? Es un ejemplo que digo con él, ¿no? Entonces, eso, no es que yo enseño y cuando salga, el docente ha dicho, no, pues ya está fuera de mi vigilancia, está fuera de mi control, ¿no? Entonces responde por animales, cosas, los docentes por sus pupilos, los que son los representantes de interdictos por el incapacitado, los padres por los hijos. A eso se refiere, ¿no es cierto?, responsabilidad por hechos ilícitos. Y ahí, ¿no es cierto?, puede que surja una pregunta y en materia de hechos ilícitos y civiles, ¿desde qué edad se responde? Y la respuesta será desde los 10 años cumplidos según nuestra norma. En materia penal, ¿desde qué edad se es imputable actualmente? Según el Código de Niño y Adolescente, que ha modificado el artículo 5 del Código Penal. ¿Qué edad es? 14 años, ¿cierto? Antes eran 16 años, ahora es 14 años. Con la única diferencia de que de 14 a 18 años el tratamiento es especial.
pero se juzga por los delitos igual que si fuera persona mayor, solamente en la sanción le dicen 4 años de cárcel y va a un centro de rehabilitación, no a San Pedro, no a Chinchicó, no a contaminarse con los que son doctorados en determinados delitos, ¿no? Entonces, porque tienen la propiedad de salvar, son menores de 14 años, ¿no? Entonces, hechos ilícitos, ¿desde qué edad se responden los menores de edad? De 10 años cumplidos, 10 años cumplidos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pero vayamos, no puede haber casuísticas en el examen, tal vez, ¿cierto? ¿En qué quedan los padres? ¿En qué quedan los hijos? ¿Y cuándo responden? Primero la respuesta, responsabilidad civil por hechos ilícitos a partir de los 10 años, ¿cierto? Pero si tiene, a ver, 9 años de edad, ¿responde o no responde? No. Es decir, ¿quién responde entonces? Los padres. Los padres, ¿no? Ahí sencillo. Pero si tiene 11 años, ¿quién responde? Entonces, el acreedor, vayamos a ver un ejemplo. Nos decía un niño de 11 años que está jugando con su pelota y resulta que rompe el vidrio y le va a la cara de una artista, ¿no es cierto?, que ganaba plata justamente por su físico, por su carita, y le provoca serios daños, primero cirugía plástica, además el lucro cesante, lo que podía haber ganado. Tal vez el proyecto de vida más daña al proyecto de vida, ¿no? Porque ella estaba fijando y podía ser posiblemente el mismo universo. Había un proyecto de vida para ese tema y todo se ha utilizado por eso. Entonces, dice ahí el abogado, ahora, ¿a quién demanda? Ese es el tema, 11 años de edad, ¿a quién demanda? ¿Demanda a los padres o demanda al menor? Entonces, en la práctica depende quién tiene patrimonio, ¿no? Tendría civil patrimonio. Informa de derechos reales, tránsito, bancos. ¿Tiene patrimonio el menor? Generalmente lo tiene, pero a veces son más millonarios que los padres. A veces justamente los padres ponen un patrimonio a nombre del menor, ¿no? El menor, informe de derechos reales, 3 casas, ¿no? Cada uno evaluado a $100,000, ¿no? Padre, informe, propietario de una peta nada más. ¿A quién vamos a demandar? Al menor, al menor, demandado menor de edad tal, cuyos representantes son los padres, ¿no? ¿Se puede ser demandado menor? Sí, representante de los padres. Pero si el menor no tiene plata, por más que tiene 2 años, es implicable civilmente. Vemos que el padre por lo menos tiene una peta, por lo menos embargaremos la peta, ¿no es cierto? Y demandamos al padre. Entonces hay 2 posibilidades en esos temas de que es acreedor respecto de hechos ilícitos, ¿no? O el menor de edad si tiene patrimonio, o los padres, ¿no es cierto? En ese sentido. Luego tenemos en hechos jurídicos los que derivan de la vecindad de los pueblos, artículo 115 del Código Civil Boliviano, las que derivan de la vecindad de los pueblos. Se refiere, ¿no es cierto?, a la responsabilidad civil, los daños que puede provocar, ¿no es cierto?, los vecinos, producto de construcciones, producto, por ejemplo, de árboles que se planten cerca al muro divisorio, y de tal que las raíces puedan, ¿cierto?, provocar daño estructural o tal vez no a las paredes, al edificio. Entonces, el artículo 115 prevé también que ante estos hechos hay la responsabilidad civil, hechos no son actos, consecuentemente se tiene que responder. Entonces, estos son, ¿no es cierto?, las fuentes de las obligaciones derivadas de hechos jurídicos. El día siguiente. Vayamos, sigamos con las obligaciones, el cumplimiento. Cuando hablamos del cumplimiento, ¿no es cierto?, debemos tomar en cuenta que la palabra pago, ¿no?, es un término genérico, porque el común de la gente entiende que la palabra pago se refiere, ¿no es cierto?, al cumplimiento de una suma pecuniaria. ¿Vas a pagarme? Sí, te debo 5 pesos, te debo $10,000, pago. Pero la palabra pago, desde el punto de vista jurídico, es un término genérico que significa cumplimiento. Entonces puede haber pago de sumas de dinero, pago de la construcción de murallas, pago de la elaboración de planos. Todo eso es cumplimiento, pago. Entonces el pago es un acto jurídico unilateral, oiga, se tiene, el pago es también acto jurídico unilateral, consistente en el cumplimiento de una obligación, ya sea de dar
hacer o no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una obligación preexistente. Entonces, el pago no solo es para sumas de dinero. Hablamos también de pago y obligaciones de entregar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Cuáles son los principios que se deben respetar en materia de cumplimiento o pago? ¿Cuáles son los principios? Son dos. El principio de identidad y el principio de integridad. Este principio está en el artículo 291 del Código Civil Boliviano. Acá abajo está. Deber de prestación. Y dice, ¿no es cierto? El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Y cuando dice el cumplimiento exacto de la prestación debida, se subdivide en dos, se divulga en dos principios. El principio de identidad y el principio de integridad. ¿Qué significa el principio de identidad? Que el pago o el cumplimiento de la obligación solo será válido si se cumple, ¿no es cierto?, el mismo objeto o la misma actividad que hemos pactado que se cumpla, no otra. Si he pedido que se me entregue un auto modelo 2005, no puede ser que me entregue un auto del año 2000 o un auto del año 2015. Tiene que ser exactamente lo que hemos pactado. Eso se refiere al principio de identidad. Ni mejor ni peor. ¿Sí? Principio de identidad. En cambio, el principio de integridad se refiere el cumplimiento de la obligación tiene que ser, ¿cierto?, por la totalidad. Si he pedido una PETA del año 2005, no pretenderé entregarme primero las ruedas, después el motor, etc. No, el cumplimiento tiene que ser total, todo lo que hemos pactado. Entonces son principios de identidad e integridad. Principios que indefectiblemente deben cumplirse en el cumplimiento de las obligaciones o pago, trátese de obligaciones de dar, entregar, hacer o no hacer. ¿Sí? Los artículos 307 y 305 regulan y nos dicen de que no será válido el cumplimiento cuando sea simplemente parte, a menos que la otra parte lo acepte. Bueno, la autonomía de la voluntad es hablar. No será válido el cumplimiento, ¿no?, de una obligación, ¿no es cierto?, pactada por otra, a menos que la otra parte acepte, o a menos que ya no se pueda cumplir. Pues entonces vamos al pago por equivalencia. A eso se refieren los artículos 307 y 305 que hay que complementar en su. Pero lo que tiene que quedar fundamentalmente acá, que en materia de cumplimiento hay dos principios. ¿Cuáles son? Principio de identidad y principio de integridad. Hay formas de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento bajo oferta de pago y consignación. 10 minutos, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. Cuando hablamos de la oferta de pago y consignación, ¿no es cierto?, estamos hablando de, aquello que se conoce como mora del acreedor. Mora del acreedor. Y ahí debemos tomar en cuenta que, ¿no es cierto?, el pago no simplemente es una obligación, porque se lo conoce o se lo ve desde el punto de vista de las obligaciones. Está obligado a pagar. El pago modernamente se considera también que es un derecho. Tengo derecho a pagar, a liberarme de esa carga, a liberarme de esa responsabilidad, de ese peso. ¿Cómo es posible que no me va a aceptar el pago? ¿Qué liberarme? Es un derecho. El pago, además de ser una obligación, modernamente actualmente es un derecho. El derecho de liberarse de la obligación, de extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, ante la negativa de injusta, injustificada del cumplimiento de la obligación que quiero hacer, ya sea de
entregar, hacer, no hacer, ¿no es cierto? Procede, ¿no es cierto?, de que yo pueda recurrir ante la autoridad judicial ofertando, ¿no es cierto?, de que quiero cumplir con mi obligación y que justamente el acreedor no quiere recibir pago. Entonces, esto está relacionado con derecho procesal como un proceso voluntario. ¿Cuándo procede? Negativa del acreedor de recibir el pago. 1. 2. Incapacidad del acreedor. También puede ser, no solo porque el acreedor injustamente no quiere recibir el pago, sino que puede haber incapacidad del acreedor. Era mi acreedor, cuando hemos firmado estaba vivito y coleando con mucha salud, pero como mi contrato era, ¿no es cierto?, para 2 años, cuando ya he vuelto, ya se había ido al hospital, a un accidente, y resulta que ahora es interdicto. Entonces, ¿cómo voy a pagar a un interdicto, a un incapaz? Solo se puede pagar a un capaz. Entonces, si tiene incapacidad y no sé a quién voy a pagar ahora, entonces recurso al juez para que el juez determine, mediante publicaciones de prensa y otros, para que sea válido mi pago. Es incapaz, no razona, ¿cómo lo voy a pagar? Incapacidad del acreedor, que se puede dar infinidades de situaciones en cuanto a la incapacidad. 2. Ausencia del acreedor. Le debo, ¿cierto?, determinada prestación. Pero resulta que ha llegado el plazo y el acreedor ha desaparecido. No estaba muerto, andaba de pasando, pero ¿dónde estará? Entonces, como no hay, y se ha cumplido el plazo para que no me digan mora del deudor, no causa daños y perjuicios, porque son obligaciones importantes, ¿no? Cumplimiento de varias mercaderías que valen, por ejemplo, $50.000, etc. No, pues tengo que librarme yo de la obligación, ¿de qué está? Entonces, digo, señor juez, el acreedor mío está ausente. Solicito, señor, ofertar el pago y que usted haga las publicaciones de prensa correspondientes para que yo pueda proceder, ¿no es cierto?, a hacer la consignación correspondiente y usted declare válido. ¿Cuándo más puede proceder? Incertidumbre del derecho del acreedor. ¿Cuándo puede darse esto? ¿No es cierto? Resulta de que una empresa, ¿no es cierto?, que tiene varios socios, ¿no es cierto?, quiebra. Y entonces está en un proceso de quiebra y justo se ha cumplido el plazo yo para que pueda cumplir una obligación. Y está en proceso de quiebra y no sabemos quién es el representante. Y como es una suma grande la que tengo que cumplir, una obligación importantísima, por día que incumpla tengo cláusulas penales que me van a poner consecuentemente. No sé quién es mi acreedor, está en quiebra, el representante quiere, ya no lo es. Entonces, de acuerdo al juez, y digo, pues, está en proceso de quiebra y hasta que se determine quién es su representante legal, yo abro la oferta de pago. Otro, desconocimiento del acreedor. No sé quién es ahora mi acreedor. ¿Cuándo puede pasar? Por ejemplo, puede pasar que tengo un acreedor totalmente identificado, que es Pepito de los Palotes. Fallece, ¿no es cierto?, y resulta que digo, bueno, ha fallecido, de mi modo, a sus herederos tengo que pagar. ¿Para quién son sus herederos? No hay los herederos. No tiene hijos, no tiene peso, no tiene gato, no tiene esposa. Tiene su enamorada, pero su enamorado no es heredero legalmente, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no tenemos. Hasta que se haga el proceso de, ¿no es cierto?, de bienes vacantes, ¿no es cierto?, hasta que se publique la prensa. Mi obligación se ha cumplido y hay cláusulas penales en el contrato. Entonces, pido al juez, ¿no es cierto?, ante el desconocimiento de mi acreedor actual, ¿qué se puede hacer? La fuerza de pago se quede en situación. Ahora, estos casos son enunciativos, no es que solo son los casos, pueden darse otros casos, están números apertos, no, la doctrina ha sistematizado estos casos, pero pueden ocurrir otros. El tema de la pago sería la demostración. ¿Qué requisitos se necesita para que proceda la oferta de pago? Primero, que se haga al acreedor capaz, ¿no es cierto? Al acreedor capaz, mayor de edad. Y si es menor de edad, o si es interdicto, a sus representantes. Si es menor de edad, a sus padres. Si es interdicto, a su tutor, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, porque si pago a un incapaz, opera aquello que dice, quien paga mal, paga 2 veces. Se haga, ¿no?, lo que comprenda, perdón, la totalidad de la suma adeudada. Cuando se hace una oferta de pago, no puede ser, y no procede jamás, ¿cierto?,
qué error en decir, debo $100.000, señor juez, oferto en pagar 60.000. No, negativo. La oferta de pago solo procederá cuando se le paga toda la obligación bajo los principios de identidad e integridad. De lo contrario, no procede la oferta de pago. Pero además, para hacer la oferta de pago, la totalidad de la obligación, más los intereses, si es que se han pactado intereses, más los gastos que pudieran, ¿no es cierto?, correr a efectos del cumplimiento de la obligación, como traslados y otros que se hayan pactado. Y la protesta de que se pagará otras sumas remanentes que el juez disponga para el cumplimiento de la obligación. Que el término está vencido, lógicamente, no tiene que estar bajo condición suspensiva, que la oferta se haga en el lugar donde corresponda. Si se ha dicho que se va a pagar en la ciudad de La Paz, bajo tal domicilio, entonces es competente el juez de la ciudad de La Paz, no podría hacerse ante el juez de Cochabamba, Tarija, etc., ¿no? Porque había una excepción de incompetencia. Y que la oferta se haga por medio de autoridad judicial. La oferta no puede ser con carta notarial, ni con documento privado, ni con testigo, no. Tiene que ser por autoridad judicial necesariamente. Oferta real y oferta con intimación. Hay dos clases de oferta generalmente, ¿no? La oferta real, ¿cierto?, es aquella que se hace, ¿cierto?, sobre objetos de la relación jurídica y el cumplimiento, ¿no es cierto?, que puedan ser fácilmente transportables, como ser sumas de dinero, depósito al banco, o el depósito judicial y acompaña el comprobante. Entonces, en esos casos. Porque si se trata, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, ganado, oferta de pago, todo el ganado, 10.000 cabezas, no está juzgado, no se puede llevar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, estamos con oferta con intimación. Tenemos al juez, acompañamos fotografías, documentos que comprueben de que los automóviles, el ganado, etc., se encuentran depositados en tal lugar, con tal registro, y acompañamos los documentos. Entonces hay oferta real cuando en el proceso judicial acompañamos el comprobante justamente de la obligación que queremos cumplir, fundamentalmente sumas de dinero, otros elementos fácilmente transportables que pueden caber en el juzgado. De lo contrario, el proceso es oferta con intimación. Requisitos para la validez de la consignación, ¿cierto?, que ha sido precedida de una intimación, ¿cierto? Para consignar, ¿cierto?, debemos notificar al acreedor, señalándole día y hora, inicialmente evidentemente, para que, ¿no es cierto?, reciba la obligación. Tiene que recibir una intimación. Que el deudor haya entregado la cosa, ¿no es cierto?, ya sea oferta real u oferta por intimación. Que el funcionario público, el secretario en este caso, levante un acta en el cual se haga constar la naturaleza de las cosas ofrecidas, sumas de dinero, cerditos, caballos, maquinarias, no sé qué se está ofreciendo. Y en el caso de no comparecer el acreedor, cuando el acreedor intimado y se le dice, ahí están los cerditos, ahí está el dinero, venga usted, no viene, se levanta el acta y se dice, para tal día se le combinó para que venga y recoja los cerditos o recoja el dinero, no vino, se levanta el acta y se le notifique con el acta conminándole a retirar los depósitos. Esa es la oferta de pago. Esto van a encontrar todo en el artículo 332 del Código Civil Boliviano. Rápidamente. Pago con subrogación. Bueno, ya con esto vamos a ir al siguiente caso, ¿no? Subrogación y otros temas. Con esto terminamos por el día acá. El martes. ¿Qué día vamos a estar? Martes.